Muy buenos días, queridos amigos, conocidos y pues hermanos en Cristo también, ¿verdad? Que puedan ver este video. La verdad, yo nunca había querido tocar este tema de la iglesia, ¿verdad? Pero últimamente pienso que es mucha la necesidad de hablar porque la verdad de que el mundo se está contagiando de mucho protestante. Este mensaje más que todo va para aquellos cristianos católicos que están perdiendo la fe de veras, que están perdiendo la fe, que están inseguros en su fe, porque he conocido personas que han dudado de la confesión, ¿verdad? De ir a confesarse con el sacerdote, han dudado de la Santa Eucaristía, han dudado de la intercesión de los santos. Y pues vamos a tratar la manera de identificar quiénes son los falsos profetas, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia? En primer lugar, vamos a empezar con una base muy fundamental en Mateo 16, 18, ¿verdad? Yo pienso que esta es una cita bíblica que todo cristiano católico debería de saber. Dice, ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, es aquí donde nos comenzamos a dar cuenta la autoridad que Jesús le dio a Pedro, ¿verdad? Aparte de edificar, ¿verdad? Jesús la iglesia, nos da a entender también que deja a San Pedro, ¿verdad? Como encargado, porque dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces hagan de cuenta que pues es muy fácil identificar o saber a qué se está refiriendo porque pues toda persona, ¿verdad? Por lógica sabe de que si un día uno llega a buscar un empleo, ¿verdad? Y viene el dueño y te dice, hey, te daré las llaves y pues ya tú te encargas de abrir y de cerrar. O sea, se está refiriendo a que pues yo soy el encargado, pueden haber 5 empleados más, pero yo soy el encargado de abrir ese negocio y de cerrarlo y de encargarme de otras cosas más. Entonces, es muy fácil identificar acá Mateo 16, 18. Es algo que los protestantes pues obviamente no creen. Ahora, como Pedro, en la actualidad, ¿verdad? Tenemos al Santo Padre, ¿verdad? El Papa, que se llama León, ¿verdad? Es Papa León, creo que es de acá, nacido en Estados Unidos, el Papa León. Y es lo que tenemos hoy en día como Papa de la Iglesia, ¿verdad? En Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Entonces, es ahí donde nosotros también venimos y agarramos también que católico significa universal. ¿Por qué? Porque Cristo es universal. ¿Y por qué decimos que es universal? Porque Jesús manda a los apóstoles a a todas las naciones. O sea, manda todo, dice, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, ¿verdad? Eso es lo que dice acá, que todos los pueblos, en algunas traducciones dice que todas las naciones, o sea, está hablando de todo y todo es literal. Entonces, es por eso decimos, ¿verdad? Y que la Iglesia Católica es una iglesia universal, porque Dios es universal. Por eso mismo nosotros decimos que somos cristianos universales y no somos, ¿verdad? Como los protestantes que andan por ahí, que ni ellos mismos entienden, porque tenemos, si bien vemos, tenemos a los adventistas, tenemos a los bautistas también, tenemos a los testigos de Jehová, a los mormones, o sea, tantas y sectas protestantes que han salido. Entonces, aquí si nos damos cuenta en Mateo 28, 18, Jesús manda a los apóstoles a enseñar todo lo que les ha encomendado. En Hechos 13:2 vamos a leer y dice, un día mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenmelos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones y les impusieron las manos y los enviaron. Entonces, es acá donde la iglesia también toma, ¿verdad? De que antes de alguien ser enviado, ¿verdad? Tienen que imponerle las manos.
de esa manera, como dice, se recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? Y se le impone las manos para que reciban el Espíritu Santo y vayan a predicar lo que se les ha enseñado. Cosa que hoy los protestantes hoy dicen que no necesitan que les se pongan las manos, sino que ellos lo único que hacen es como tener un sueño o tener una visión y de allí pues se les revela, ¿verdad? De que tienen que formar su propia iglesia, cosa que pues yo pienso que los cristianos no deberíamos de creerlo, ¿verdad? Porque pues ya eso es como dice San Pablo, es una farándula o cuentos de viejas. En 1 de Corintios 11:23 está hablando San Pablo y este es un punto muy importante que todo cristiano debe de entenderlo, ¿verdad? Como, nada más para recordar, estamos viendo lo que es de cómo empieza la iglesia, Mateo 16:18, ¿verdad? Donde Jesús instituye la iglesia. En Mateo 28:18, donde ya Jesús manda a los apóstoles, ¿verdad? A predicar la palabra de Dios, o sea, son enviados. Los apóstoles no es de que vinieron y dijeron, tuve un sueño, tuve una visión y Jesús me dijo, vete para allá. No, o sea, Jesús los instituyó. Jesús les dijo, hay un pasaje bíblico donde dice, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y bueno, eso, ¿verdad? Lo dice en Mateo 28:18, pero en otra parte dice, reciban pues el Espíritu Santo. Y también pues los envía. Entonces, en 1 de Corintios 11:23 dice San Pablo, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido, ¿verdad? Vamos a leerlo más despacio. Yo he recibido del Señor, que es Jesús. Él está hablando de Jesús, ¿verdad? Lo que a mi vez les he transmitido. San Pablo está diciendo de que él ha recibido del Señor, pero muchos, si ustedes se ponen a analizar, San Pablo nunca anduvo con el Señor. Si se sabe la historia de San Pablo, antes él se llamaba Saulo y era quien perseguía la iglesia de Cristo. Él no anduvo con Jesús. ¿Cómo es entonces de que él dice yo he recibido del Señor si él no lo recibió directamente del Señor? Los que recibieron directamente del Señor fueron los apóstoles. Pero como ya sabemos, ¿verdad? De que los apóstoles fueron enviados de Dios. Y hagan de cuenta que quien recibe a los apóstoles es como que recibiera al mismo Cristo. Por eso San Pablo cuando se convirtió, él comenzó a recibir la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Pero al recibirla de los apóstoles es como que el mismo Cristo le hubiese dado la enseñanza. Por eso dice, yo he recibido del Señor, ¿verdad? Y él no fue discípulo ni apóstol del Señor, sino que fue como ya estuvo aprendiendo ya con los apóstoles, ¿verdad? No del Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con esto? Es de que San Pablo andaba predicando algo que había aprendido de los apóstoles y él lo iba transmitiendo a los demás. San Pablo no hizo como lo que hacen hoy en día los protestantes, de que tienen una visión y ya, o se salen de la iglesia católica a fundar su iglesia. O sea, eso no se puede hacer. Por eso, por lo que yo les estoy hablando acá es algo que yo he aprendido de mis superiores, ¿verdad? Porque imagínense, si yo vengo y digo, me voy a salir de la iglesia católica y voy a comenzar a predicar un evangelio que sea mío, propio. O sea, eso no se puede hacer, sino que tenemos que venir transmitiendo lo que hemos recibido de los demás. Y eso era lo que hacía San Pablo. Por eso en la Iglesia Católica nosotros decimos que nosotros nos basamos de la Biblia y de la tradición. De la Biblia y tradición. ¿Por qué? ¿Por qué de la Biblia y la tradición? Porque dentro de la tradición se puede decir, ¿verdad?, de que todo lo que se va transmitiendo, no con libros, sino que lo que se transmite a lo mejor por medio de una enseñanza de verbal o por medio de testimonios, porque eso fue lo que hizo San Pablo. Acordémonos que en el tiempo de San Pablo no había Biblia. En ese tiempo no había Biblia, ya el Nuevo Testamento no había Biblia. Entonces todo lo que él aprendió, las cartas que él estuvo mandando, la enseñanza que él estuvo sacando, eso lo aprendió de los apóstoles. Ahora bien, esto por eso mismo les digo, cuando ustedes van a escuchar a un protestante predicar,
Pregúntenle de dónde ha sacado él esa información, quién se la dio, quién le dijo a él que eso es palabra de Dios, quién le dio esa autoridad a él para venir y predicar esa palabra. ¿Por qué? Porque probablemente tú estés en la iglesia católica y como estás, como muchos dicen, estás falto de amor, ¿verdad? Porque eso es mucho lo que pasa, ¿verdad? De que a veces anda falta de amor esa persona, pero como ya ven que el protestante llega y te habla bonito, ¿verdad? Así como cuando alguien, como cuando una muchacha o un muchacho anda despechado y llega, ya sea una chava o un chavo y le habla bonito, pues se dejó llevar y ¡fum! Se fue. Y pues lo mismo pasa en la iglesia, ¿verdad? Siempre llega un protestante que te habla bonito y si estás mal parado, poco firme en tu fe, te va a llevar. En Gálatas 1:6 vamos a ver cómo San Pablo, ¿verdad? Ya venimos, ya para recordar, ¿verdad? Lo que venimos enseñando, ¿verdad? Vamos a identificar, como dicen, quiénes son los falsos profetas de la iglesia, porque muchos dicen, ah, es que la iglesia católica la falsa, pero no, no te dejes engañar. Porque por eso mismo San Pablo dice en 1 de Corintios 1:6, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó. ¿Por qué dice San Pablo esto? Porque, porque algunos ya estaban convencidos de la fe, ya estaban convencidos de lo que de lo que había predicado Cristo. Pero como siempre sale alguien, ¿verdad? Queriendo manipular, en este caso en aquel tiempo los fariseos, ¿verdad? Los fariseos, los judíos, los romanos, los que no creyeron en Jesús, comenzaban a predicar falso evangelio y algunos se dejaban llevar. Y lo mismo pasa hoy en día. Hoy hagan de cuenta, la Iglesia Católica viene desde el año 33 predicando lo que es la palabra de Dios. Incluso la Iglesia Católica fue quien hizo la Biblia. Pero ya después del año 1517, en donde comenzaron a salir varios protestantes, ¿verdad? Ya es ahí donde los protestantes comenzaron a sacar a los católicos, católicos pocos firmes en su fe, y comenzaron a escuchar un evangelio diferente, o sea, que no hay otro, pero ellos lo tuercen a su conveniencia. Por eso dice San Pablo, y ahora no es solo San Pablo, sino que ahora nos sorprende a nosotros también, de que muchos hoy en día dicen, ay, es que cuando yo era católico era borracho, es que cuando yo era católico yo era esto, era lo otro, y ahora ya no. No, es que no es que cuando usted era católico, le faltó prepararse. Y hoy no solo lo dice San Pablo, hoy también lo decimos nosotros. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio, ya sea que se pasaron a los testigos de Jehová, a los mormones, a los santos de los últimos días, a los pentecostales unidos, los luteranos. Hay tantas cosas que hay. Entonces, y esto va para ti, católico, que ya estás perdiendo la fe en la confesión, que ya estás perdiendo la fe en ir a misa, que ya estás perdiendo la fe en contraer matrimonio. Nos sorprende que te hayas dejado llevar por otro evangelio. Pero San Pablo dice en 1 de Corintios 1:7, pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de ter- tergiversar el evangelio de Cristo, que siembran confusión entre ustedes. Eso que andan diciendo, aquí sí traemos palabra de Dios, aquí sí hay salvación, aquí nomás confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor y serás salvo. Todo eso es mentira. Mentira, ¿por qué? Porque ellos, ¿de dónde han sacado ellos esa información? ¿De dónde han sacado ellos ese evangelio que andan predicando? Porque es diferente. Por eso Dios dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué? Porque se han salido de la iglesia. A ver qué dice San Pablo. Pero aunque nosotros mismos, dice San Pablo, y eso lo que dice San Pablo es muy cierto. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa, a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, y de nuevo se lo repito, si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema.
¿Ya ven? Por eso es de que muchos dicen, muchos católicos con olor al protestante dicen, ay, dice yo agarro a cualquiera. Si viene un testigo de Jehová, adelante. Si viene un mormón, adelante. Yo los escucho. Estudiar la Biblia no es cosa fácil, pero tampoco es imposible, ¿verdad? Hay católicos que realmente, pues nomás van a misa y pues, bueno, también, ¿verdad? Es de felicitarlos porque no han perdido todavía la fe. Pero si ustedes saben de que les va a llegar un protestante, prepárense con la Biblia. Y en vez de que ellos les predican a ustedes, predíquenles ustedes a ellos para que logran entender las escrituras, porque no vaya a ser que se lo lleven. Y ya por último, vamos a terminar con Efesios 4:5, donde dice, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Y eso es lo que tienen que decirle los protestantes. Cuando el protestante llegue a su casa o cuando esos falsos profetas que han salido hoy lleguen, díganle ustedes, hay un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo. Un solo Dios, ¿por qué? Porque Dios ha sido desde siempre y para siempre. Y la iglesia no puede equivocarse. No podemos decir que el Dios que inspiró la iglesia en aquel año se desapareció. Y ahora con los protestantes apareció otro Dios, el Dios verdadero. O el bautismo de la iglesia no vale. O la fe que tenemos en la iglesia no vale. Eso no lo podemos decir. El católico que se salga y se va con el protestante viene y se vuelve a bautizar sabiendo que ya está bautizado, entonces es una locura. Es una locura y espero ustedes no lo hagan. Y la verdad que siempre díganle, hay un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo. Si tú eres católico, no te puede volver a bautizar porque ya te bautizaste. Así que pues muchas gracias si lograron entender un poco, ¿verdad?, sobre los falsos profetas, los mentirosos esos que andan ahí que no predican el amor sino el odio, porque si ustedes se van a dar cuenta, los protestantes que aparecen por ahí con su bocina nomás gritan y gritan y gritan y gritan, y en vez de venir y agarrar versículos bíblicos, tratar de instruir al católico, lo único que hacen es gritarte que eres un idólatra, un no sé qué, o la iglesia, la gran ramera, que no sé qué, pero la verdad que todo eso hacen nada más payasadas, así que pues échenle ganas, no se desanimen, jóvenes, ustedes que están empezando, son el futuro de la iglesia, ustedes son los que tienen que defender la fe a capa y espada. Así que échenle ganas, nos vemos en el próximo video y hasta la próxima, adiós.